La transformación de Leví a Mateo, un viaje de redención. Imagina por un momento que eres un hombre atrapado entre dos mundos. Uno de opulencia y traición, y otro de esperanza y redención. Esta es la historia de Leví, un recaudador de impuestos despreciado, cuya vida dio un giro radical cuando un rabí enigmático le dijo: «Sígueme». Prepárate para descubrir cómo este hombre dejó atrás una vida de riqueza y desprecio para convertirse en uno de los apóstoles más influyentes de la historia. Hoy exploraremos el viaje de Mateo, un hombre cuya transformación no solo cambió su destino, sino que también dejó una huella imborrable en el cristianismo. ¿Estás listo para una historia de transformación que desafía todas las expectativas? Entonces quédate con nosotros y adéntrate en el fascinante viaje de Mateo. Mateo, conocido antes como Leví, vivió en un tiempo de gran turbulencia en la región de Judea. Durante el siglo I, Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y la región estaba dividida entre la administración romana y las autoridades judías locales. La vida cotidiana de los judíos estaba marcada por una mezcla de tensión política y opresión fiscal. Los recaudadores de impuestos, conocidos como publicanos, eran despreciados por sus compatriotas judíos. Eran vistos como traidores por colaborar con los romanos, y a menudo eran acusados de corrupción y extorsión. Leví, como publicano, habría sido visto con una mezcla de desdén y hostilidad por su propia gente. La historia de Leví comienza en el Evangelio de Mateo, 9, Marcos, 2 y 14, y Lucas, 5, 27-28. Jesús, al iniciar su ministerio en Galilea, se movía entre ciudades y aldeas, predicando sobre el reino de Dios y realizando milagros. Un día, al pasar por la ciudad de Capernaum, Jesús vio a Leví sentado en el lugar de recaudación de impuestos. Leví estaba en medio de su trabajo diario, recolectando impuestos para el Imperio Romano, cuando Jesús lo miró y le dijo: «Sígueme». Este llamado fue audaz y sorprendente, ya que desafió las normas sociales y religiosas de la época. Leví, al recibir la invitación, no dudó. Dejó inmediatamente su puesto de recaudador de impuestos y siguió a Jesús. Este acto de obediencia y fe reflejaba una disposición a abandonar su vida anterior y abrazar una nueva identidad y propósito. La cena en casa de Mateo. Uno de los primeros actos de Mateo como seguidor de Jesús fue organizar una gran fiesta en su casa en honor a su nuevo maestro. En la cena, Mateo invitó a Jesús y a sus compañeros discípulos, así como a otros publicanos y pecadores. Este acto fue significativo por varias razones. 1. Inclusión y transformación. Mateo, al reunir a una comunidad de marginados, simbolizaba la apertura de Jesús hacia aquellos que la sociedad había rechazado. La presencia de Jesús entre los publicanos y pecadores subrayaba el mensaje de redención y aceptación que él predicaba. 2. Rechazo de la hipocresía religiosa. La cena provocó la crítica de los fariseos, quienes cuestionaron por qué Jesús se asociaba con pecadores. Jesús respondió que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Este diálogo revelaba la misión de Jesús de transformar vidas desde la base, en lugar de simplemente adherirse a las normas religiosas establecidas. 3. Como Mateo, el antiguo Leví, su vida cambió radicalmente. Abandonó su carrera lucrativa como recaudador de impuestos y se convirtió en uno de los 12 apóstoles. Mateo fue testigo directo de los milagros de Jesús, sus enseñanzas y su pasión. 4. Su historia es un testimonio de la capacidad de transformación personal a través del encuentro con Cristo. Mateo no solo dejó su trabajo, sino que se convirtió en un evangelista, autor del Evangelio de Mateo, el primero en el Nuevo Testamento. Su evangelio es notable por su énfasis en conectar las enseñanzas de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento, mostrando que Jesús era el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas de los judíos. La vida y el ministerio después de Jesús. Después de seguir a Jesús y ser testigo de su crucifixión, resurrección y ascensión, Mateo continuó su ministerio en los años posteriores a estos eventos cruciales. Aunque los detalles específicos de su vida posterior son menos documentados en las Escrituras, hay varias tradiciones y textos históricos que ofrecen una visión de su vida y contribuciones. Y predicación en el Medio Oriente. Tradicionalmente,
se cree que Mateo predicó en diversas regiones. Aunque su actividad se centró en Palestina, hay tradiciones que sugieren que también llevó el mensaje cristiano a otras áreas. Según algunas fuentes, Mateo predicó en la región de Judea, en la actual Israel y Jordania, antes de moverse hacia el norte. Viajes misioneros. Algunos relatos históricos y textos apócrifos sugieren que Mateo pudo haber viajado a partes de Asia Menor, actual Turquía, Egipto y Persia, actual Irán. Estas tradiciones indican que Mateo llevó el Evangelio a regiones lejanas, continuando el trabajo de evangelización que Jesús había comenzado. Trabajo en Etiopía. La tradición sostiene que Mateo llevó el cristianismo a Etiopía, aunque los detalles exactos son imprecisos. Algunos relatos sugieren que Mateo fue uno de los primeros en predicar el cristianismo en África, contribuyendo al establecimiento de comunidades cristianas tempranas en el continente. 2. La muerte y el martirio. El destino final de Mateo también está envuelto en cierta medida de incertidumbre y tradición. En martirio. Según varias tradiciones cristianas, Mateo sufrió martirio por su fe. Sin embargo, no hay un consenso universal sobre los detalles precisos. Algunas fuentes afirman que fue martirizado en Etiopía, mientras que otras sugieren que su muerte pudo haber ocurrido en Palestina o en otras regiones del Medio Oriente. La falta de evidencia concreta hace que la historia exacta de su martirio sea incierta, pero su valentía y dedicación al Evangelio son ampliamente reconocidos. Vida en la comunidad cristiana. En lugar de ser martirizado, algunas tradiciones sostienen que Mateo vivió una vida relativamente tranquila y murió en la vejez, dedicándose a la predicación y al establecimiento de comunidades cristianas. Esta versión de la historia, aunque menos común, refleja una vida de servicio continuo a la causa de Cristo. El Evangelio de Mateo. Mateo es conocido principalmente por su contribución al Nuevo Testamento a través de su Evangelio. El Evangelio de Mateo es uno de los textos fundamentales del cristianismo, y es notable por su estructura y contenido. Estructura y contenido. El Evangelio de Mateo se destaca por su organización en 5 grandes discursos, que reflejan las 5 primeras secciones del Pentateuco en el Antiguo Testamento, sugiriendo una conexión entre la enseñanza de Jesús y la ley mosaica. Estos discursos incluyen el Sermón del Monte, el discurso misionero, el discurso en parábolas, el discurso de la Iglesia y el discurso sobre el fin de los tiempos. Énfasis en el cumplimiento de las profecías. Mateo pone un fuerte énfasis en demostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Esto es evidente en las numerosas citas y referencias a las escrituras hebreas que aparecen a lo largo del Evangelio. Enseñanzas y parábolas. El Evangelio de Mateo es conocido por sus enseñanzas éticas y parábolas, que incluyen el Padre Nuestro, la parábola del Hijo Pródigo y la parábola de los talentos. Estas enseñanzas han tenido una profunda influencia en la ética y la espiritualidad cristiana. Influencia en la tradición cristiana. La influencia de Mateo se extiende más allá de su Evangelio. Su vida y transformación personal han servido como un poderoso testimonio de la capacidad de Dios para redimir y cambiar vidas. Su historia también destaca la importancia de la fe y el llamado a seguir a Jesús, sin importar el pasado. Celebración y veneración. Mateo es venerado como santo en muchas tradiciones cristianas. La fiesta de San Mateo se celebra el 21 de septiembre en la mayoría de las iglesias cristianas, incluyendo la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y muchas denominaciones protestantes. Esta celebración honra su vida, su testimonio y su contribución al cristianismo. El Evangelio de Mateo, escrito por el apóstol Mateo, no detalla milagros específicos realizados por él. En la tradición cristiana, se reconoce a Mateo principalmente por su papel como evangelista y autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, no por realizar milagros. La mayoría de los milagros que se mencionan en el Nuevo Testamento son atribuibles a Jesús y a otros apóstoles, como Pedro y Juan, en los relatos de los Hechos de los Apóstoles. Mateo, en su evangelio, se enfoca más en las enseñanzas y los discursos de Jesús, en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y en los eventos importantes de la vida de Jesús. Si bien Mateo no realiza milagros descritos en el Nuevo Testamento, su vida y ministerio como apóstol y evangelista contribuyeron significativamente a la expansión del cristianismo. Su legado se encuentra principalmente en su escrito, el Evangelio de Mateo,
que es fundamental para entender las enseñanzas de Jesús y el mensaje cristiano. De un recaudador de impuestos despreciado a un apóstol influyente, la historia de Mateo es un testimonio poderoso de redención y transformación. Abandonó una vida de riqueza y rechazo por el llamado de Jesús, cambiando su destino y el curso de la historia cristiana. Mateo nos recuerda que nunca es tarde para responder al llamado de una nueva vida. Su viaje, de Leví a Mateo, es una prueba viviente de que el verdadero cambio comienza cuando estamos dispuestos a seguir la llamada de lo divino.